de San Clemente. Todos los que vayamos a Ruz pues seremos peregrinos de alguna forma, porque también vamos a un santuario con devoción o por hacer un voto. Bien, San Francisco de Asís nace en Italia, en la región de Umbría, en la ciudad de Asís, en el año 1181-1182. Su padre le puso de nombre en la pila bautismal Giovanni, es un nombre muy italiano también, que es Juan, pero al poco tiempo hizo fortuna en Francia y decidió llamarle el Francesito. En italiano viene a ser algo así como Francesco. La madre de Francisco también era de origen francés y por eso se quedó con ese nombre. En el año 1202 es encarcelado en un altercado que tiene con otros jóvenes en la ciudad de Perugia, que era rival de Asís. Hacia el año 1206, cuando tiene 24 años de edad, sufre una conversión en la ermita de San Damián, porque se queda mirando un crucifijo románico, vale, se ve tan pequeño, y ahí tiene un punto culminante en su transformación al ver el crucifijo, porque oye una voz que le dice: Francisco, vete y repara mi iglesia que se está cayendo en ruinas. Él, confuso, decide reconstruir la ermita de San Damián porque está ruinosa, pero en realidad la voz le estaba hablando de otra iglesia, estaba hablando de la iglesia de Roma, que estaba pasando una crisis. Francisco se sometió a la autoridad eclesial porque su padre lo demandó. Resulta que Francisco en esa conversión no se le ocurre mejor idea que meter el caballo de su padre y un montón de telas y darle dinero a los pobres. Y su padre lo tuvo que denunciar y cayó en las manos del obispo de Asís y hizo un juicio público. Su padre le reprochó que todo lo que había dado se lo tenía que devolver, y él dijo que no reconocía a su padre y que su verdadero padre era Dios. En ese momento se despojó de sus ropas porque le dijo a su padre que le devolviera todo y se fue, como Dios lo trajo al mundo, de la iglesia de Asís. A la iglesia de entonces le llaman la iglesia del despojo. En unos meses sus discípulos ya eran 11. Bajo la pobreza que Francisco predicaba y pedía, los frailes hacían sus labores diarias atendiendo a leprosos, empleándose en faenas humildes para los monasterios y casas particulares, trabajando para los granjeros. En el año 1209 decide viajar a Roma con los otros frailes menores y se entrevista con el Papa Inocencio III. El Papa aprueba la regla de los frailes menores y en esa época San Francisco funda la segunda orden, la de las Clarisas, junto con Santa Clara de Asís. Eso ocurre hacia el Domingo de Ramos del año 1212, que cuando Santa Clara es cuando toman los votos. De hecho, en San Clemente tenemos un convento, aparte de los franciscanos, que es el de iglesia de los frailes, tenemos un convento de monjas clarisas. Bien, pasa la siguiente. Ahí tenemos, en esa foto podemos ver cuando San Francisco fue a Roma a ver a Inocencio III, y en esta parte del cuadro se le ve que está reconstruyendo a mano una iglesia que se está cayendo a trozos. Bueno, en el 1212 tiene lugar en España, que entonces no existía España, en el reino de Castilla, Aragón y de Portugal y Navarra, la batalla de las Navas de Tolosa. Esa batalla es determinante porque en el lado occidental de Europa se está librando una batalla contra los almohades para reconquistar la península ibérica. Los cruzados están en el lado oriental, aprobado por el Papa también. En ese momento está reproduciendo la Quinta Cruzada. De 8 que hubo, estamos en mitad de la Quinta Cruzada, pero San Francisco decide evangelizar, y en el contexto de la batalla de la Nava de Tolosa, que ocurrió 2 años antes de venir San Francisco a Santiago, se produce la peregrinación de San Francisco de Asís. Contar sobre la batalla de las Navas de Tolosa, que en el año 1212 Rodrigo Jiménez de Rada, que era arzobispo de Toledo, se fue hasta Roma a pedirle al Papa Inocencio III la aprobación de una cruzada en Occidente contra los almohades, que él mismo predicó en toda Europa como una gran amenaza para la cristiandad. Y en Pentecostés del año 1212, Inocencio III impuso en Roma un ayuno de 3 días por la victoria de los cristianos. Yo, al leer esto, supuse que el ayuno fue bastante importante porque los cristianos ganaron la batalla. Bien, la tradición llegada a nosotros, y la escrita a partir del siglo XV, dice que Francisco de Asís, en su intención de llegar a la tierra de musulmanes, tomó el camino de Santiago por ser la vía que todos los europeos tomaban. Se cuenta la tradición que Francisco de Asís entró en España por el camino aragonés. Bueno, se me ha olvidado deciros que San Francisco se instaló en la Porciúncula, que está a 4 kilómetros de Asís, que es esa iglesia tan pequeña que actualmente está construida dentro de una iglesia mucho mayor, que es la de Santa María de los Ángeles. Bien, ese es el mapa de España en tiempos de San Francisco. En 1212 se produce la batalla de las Navas de Tolosa, ahí abajo la podéis ver.
y la zona que está en amarillo es la zona musulmana. Y San Francisco decide entrar por el camino aragonés y su intención es bajar hasta el sur para convertir al cristianismo en la mayor cantidad de musulmanes posibles. Pero en algún momento se da cuenta de que es una tarea más que imposible y entonces decide ir hasta Santiago de Compostela. Francisco de Asís, esta es la batalla de las Navas de Tolosa, que la representa. Francisco de Asís entraría en España por el camino aragonés. Entró por donde hoy en día está la estación de Canfrán, en Huesca, atravesando los Pirineos. Según la tradición, durmió en un duer de Lerda, en Zaragoza, y de allí pasó a Sangüesa. Esta foto corresponde a la iglesia mayor de Sangüesa. La tradición local de Sangüesa la Vieja cuenta que San Francisco llegó a la capilla de San Bartolomé, donde puso paz entre los vecinos. Rocaforte, que es un montículo que está enfrente de Sangüesa y al otro lado del río Aragón, sería el lugar en el que Francisco, camino de Santiago, pidió a Bernardo de Quintavalle que se quedara cuidando a un enfermo. No está claro la cantidad de monjes que acompañaban, o de frailes que acompañaban a San Francisco en su ruta, pero se estima que entre 6 o 7 son los que vinieron juntos, y Francisco fue dejando a algunos por el camino para que se quedaran o para fundar conventos o para cuidar enfermos. La siguiente referencia que tenemos está en Olite, en Navarra. Allí también cuenta la tradición que pasó San Francisco de Asís. De hecho, en la iglesia de Santa María la Real de Olite, que es del siglo XIII, cuenta en su fachada gótico-románica con 4 capiteles historiados. Y en una de las escenas que se presentan en esos capiteles se ve a tres franciscanos, uno de los cuales sostiene una filacteria con este texto: Franciscus Penitens. Después pasa a la aldea de Cañas, en La Rioja, donde hay un monasterio cisterciense, que hoy en día todavía sigue funcionando. Más adelante lo encontramos en la ciudad de Burgos. Eso es Cañas y esto es Burgos. En Burgos, en la fachada sur, encontramos el juicio final y encontramos también una serie de santos representados en la parte de arriba del... si lo diré. En Burgos, Francisco de Asís se vio con el rey de Castilla, a quien presentó la regla de su orden, y este encuentro se representa en las catedrales de Burgos y de León. En Burgos, Francisco guarda cola tras otros santos para presentar su ofrenda a Fernando III el Santo, y la cena se sitúa en el tímpano de la puerta de la coronería, que es la puerta sur. La catedral de Burgos se comenzó a construir en 1221, 7 años después de que pasara por ahí San Francisco. Así que seguramente San Francisco vería una iglesia románica de la época suya. En León, en la puerta central de Poniente, Francisco está ya frente al rey, que es Alfonso VIII. Ambas escenas se sitúan en el marco del juicio final. Ahí tenemos un detalle donde se ve a San Francisco delante del rey. El siguiente lugar que nos cuenta la tradición es Villafranca del Bierzo. Aunque no haya piedras que lo cuenten, Villafranca es uno de los lugares donde la tradición está muy viva. San Francisco se hospedó en el Hospital del Señor Santiago, hoy convento de Clarisas, junto al cual la villa le cedió un terreno. Y ya por fin llegó a Santiago de Compostela. Esta es una reconstrucción en 3 dimensiones que hizo el Colegio de Arquitectos de La Coruña, donde se ve cómo era la iglesia de Santiago Apóstol en el siglo XIII. Vemos que el desnivel que existe hoy en día ya salvaron el problema con la construcción de estas escaleras, y el pórtico de la Gloria está ahí justo dentro de esa arcada. Cuando se reconstruyó mucho después la catedral que conocemos hoy por el barroco, se tapó con unas puertas, y hoy en día el pórtico de la Gloria no es accesible por ahí, por el tema de que se está deteriorando, pues hay que hacer visitas guiadas y pedir tiempo con antelación para poderlo ver. Los datos sobre la presencia de San Francisco en Santiago de Compostela darían para muchas páginas. El abad del monasterio benedictino le entregó a Francisco un solar en el lugar de Valdedeus para el asentamiento de su convento. A cambio, Francisco se compromete a que sus hermanos paguen una cesta de peces cada año en concepto de renta. Tradición que se mantuvo hasta el siglo XIX. Y la tradición más fuerte es la del carbonero Cotolay, que vivía en el Monte Pedroso, junto a la ermita de San Payo. Este sería el pórtico de la Gloria, justo en el siglo XIII. Tendría este aspecto, más o menos. Eso es una reconstrucción que han hecho también en una maqueta, y así sería la Catedral de Santiago en el siglo XIII, y bueno, las casas que lo rodeaban entonces. Este sería el aspecto más o menos que se encontró San Francisco cuando llegó en el siglo XIII a Santiago de Compostela. Bien, Cotolay había acogido a Francisco y ayudado a construir el convento. Está muy documentada la presencia en Compostela de la familia de don Pedro Cotolaya, cuya estirpe no sería de humildes carboneros, sino de hombres acaudalados y ennoblecidos. Cotolay, por tanto, pudo haber sido un burgués compostelano que ofreció ayuda a los primeros frailes menores y al mismo Francisco. En la ermita de San Payo se conservó hasta hace un siglo una imagen de San Francisco, datada del siglo XIII, que habría sido una imagen del hombre que conocieron en este lugar.
Lo curioso de esta ermita, y que está relacionado con Fray Francisco de la Cruz, es que en el interior, que es de una sola nave y está cubierta de madera, carece de retablo, pero lo preside una imagen de la Virgen del Socorro. La Virgen del Socorro es la advocación a la que Fray Francisco de la Cruz le tenía especial devoción. Bien, actualmente el convento de San Francisco, Santiago de Compostela, es este. Es la casa provincial y de formación de la Orden de Franciscanos. Se fundó por el propio San Francisco en el año 1214 durante su visita a la ciudad, como hemos visto a través de su amigo Cotolay, y fue declarado Monumento Artístico Nacional en el año 1986. La tradición quiere ver en el mismísimo San Francisco de Asís, peregrino a Compostela, al fundador del convento que hoy lleva su nombre. La imaginación popular tejió las más variadas leyendas en torno al hecho fundacional. La más sólida se recoge en una gran lápida que está actualmente en la portería del convento. Es muy larga la inscripción, pero viene a decir que, viniendo nuestro padre San Francisco a visitar al apóstol Santiago, hospedóle un pobre carbonero llamado Cotolay, cuya casa estaba junto a la ermita de San Payo, en la falda del Monte Pedroso. De allí salía el santo al monte a pasar las noches en oración. Allí le reveló Dios que era su voluntad edificar un convento en el sitio donde está, llamado Valdedios. Y sabiendo Francisco que era propiedad del monasterio de San Martín, de la orden de los benedictinos, se lo pidió al padre abad y por amor de Dios ofreció ser el inquilino y pagar una renta anual de un cesto de peces. Esta es la misma fórmula de pago que utilizó San Francisco en la Porcíncula, a 4 kilómetros de Asís, para instalarse con sus hermanos muy cerca de Asís. Bien, pasa al siguiente. Ahí teníamos un, no sé que se ve muy mal, un sello conmemorativo que hizo Correos en el año 2014, justo a los 800 años de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela. En la siguiente foto, eso es una imagen que se conserva en el refectorio del actual convento, donde vemos una imagen excelente de Santiago Apóstol y San Francisco arrodillado cuando fue a visitarle. En la siguiente, eso es una película que, investigando esto, me encontré la sorpresa de que en el año 1966 se hizo una película que se llama Cotolay, que cuenta la vida del carbonero que se cruzó con San Francisco. Me llamó mucho la atención y lo que más me llamó la atención es que la pude ver gratis, que está en internet. Si buscáis Cotolay en Google, os aparecerá el enlace para poderla ver tranquilamente. Y lo que me llamó la atención es que Vicente Parra, no sé, porque sois más mayores, conocéis a Vicente Parra, que hacía de Dónde vas, Alfonso XII, hace aquí de San Francisco de Asís, y José Gódalo hace del maestro Mateo. Es una película muy simpática de ver, no tiene más trascendencia, mezcla algunas leyendas, pero me pareció interesante colocarla en la ponencia. Bien. La siguiente foto eso es el Pórtico de la Gloria y San Francisco de rodillas, rodeado de pajarillos. Se supone que el maestro Mateo terminó esa obra unos 7 años antes de que llegara San Francisco de Asís, así que casi con toda probabilidad San Francisco se encontró con el Pórtico de la Gloria recién hecho. Bien, contar también que hay un museo de Tierra Santa en el convento de San Francisco, en Santiago de Compostela, y que si alguna vez vais a Santiago, que no dejéis de verlo porque vale la pena. Tiene piezas de la Tierra Santa y la vinculación de los franciscanos con Tierra Santa la vamos a ver ahora, y es fundamental para nosotros los cristianos católicos del resto del mundo porque podemos ir a los santos lugares gracias a que San Francisco fue peregrino. Hay tradiciones que cuando volvió San Francisco para Italia, dicen que pasó por Ciudad Rodrigo, Salamanca, por Tudela, por Barcelona, por Rí, por Vitoria, por San Sebastián. Hay hasta una leyenda que dice que estuvo en Huete, cuenta. Nos parece bastante improbable, pero claro, no haber nada documentado, pues la leyenda ya sabemos, se va multiplicando. Bueno, de regreso a Italia, en 1215, el número de frailes se había incrementado bastante, no solo en Italia y en el sur de Francia, sino también en los reinos de España. Viajaban los franciscanos de 2 en 2 y convivían con la gente común, además establecían ermitas en las afueras de las ciudades. En 1215 tiene lugar el concilio de Letrán. Inocencio III lo organiza y luego la organización de los franciscanos adquirió un fuerte estatus legal. En ese año se decretó que toda nueva orden debía adoptar la regla de San Benito o la de San Agustín. Para los frailes menores, que así se llamaban entonces los franciscanos, no hubo necesidad de esto por haber sido aceptados 6 años antes, aunque de palabra y no oficialmente. Lo importante de este concilio, en lo que se refiere a los franciscanos, es que el Papa Inocencio III tomó la letra Tau como símbolo de conversión y señal de la cruz. De ahí en adelante, San Francisco fue devoto de este símbolo. Esta es la iglesia de los frailes actualmente. Se ha
restaurado la techumbre hace muy poco. Y esta vidriera se acaba de poner, lleva muy poquito tiempo puesta, y ahí se representa perfectamente la tau franciscana, ese símbolo que adoptó San Francisco para su orden. También decir que la tau se utilizó durante muchos siglos para señalizar los caminos de Santiago. Actualmente son flechas amarillas por una casualidad de las pinturas de los de obras públicas, que la pintura, el color de las obras públicas sabéis que es de amarillo cuando pintan las rayas en la carretera, y por eso son amarillas, porque el inventor de las flechas decidió hacerlo así. Pero hasta esta época actual en la que utilizamos las flechas, era la tabla que señalizaba los lugares por donde había que pasar de camino a los sitios santos. Vale, bajo el pontificado de Honorio III, en 1216, se promovió la indulgencia plenaria a favor de todo aquel que visitara la iglesia de Santa María de los Ángeles de Porciúncula. Este es el escudo franciscano y el lema que utilizan siempre cuando te saludan. Cuando te saluda un franciscano siempre te dice paz y bien. Ahí se puede ver el brazo derecho de Cristo y el izquierdo de San Francisco, porque San Francisco también tuvo las llagas en brazos, en los pies y en el costado. En la siguiente podemos ver el mismo escudo, pero sin las llagas. Son dos versiones del mismo escudo franciscano. Cuando veamos este escudo, aquí hay uno en la iglesia de la Asunción, en uno de los 4 columnas que soportan la cúpula central de la iglesia de la Asunción aquí en San Clemente, tenemos también este escudo. Bien, eso que vemos ahí es Damieta, es una ciudad que está en el delta del Nilo. San Francisco decidió embarcarse para ir a peregrinar. Su idea no era peregrinar, su idea era evangelizar a los sarracenos que estaban peleando contra los cruzados en el delta del Nilo. Entonces se embarcó y se fue para allá con unos 2 o 3 frailes, no se sabe exactamente cuántos, y aprovechando una tregua en el 1219, en el mes de agosto, se entrevistó con el sultán de Egipto, Maril al-Kamil. Este hombre era sobrino de Saladino. Saladino en 1187 había conquistado Jerusalén. Al terminar la Segunda Cruzada, Jerusalén nunca más volvió a ser cristiana. Una vez que Saladino tomó posesión de ella, nunca más los cruzados, a pesar de varios intentos, pudieron hacerse con la ciudad. Desde entonces, lo que llamamos la explanada de las mezquitas actualmente, la cúpula de la roca, es, digamos, jurisdicción musulmana y nunca más los cristianos pudieron acceder allí. Pero hay una salvedad importante, y es que San Francisco abrió un camino para que cualquier peregrino cristiano católico del mundo pudiera ir a esos lugares. Y eso tuvo lugar en la entrevista que tuvo con el sultán de Egipto. Hacia el capítulo de 1219, la orden tuvo sus primeras disensiones respecto de las normas de pobreza dictadas por Francisco. Algunos persuadieron al cardenal Ugolino para que hablara con él a fin de que la orden fuera dirigida por hermanos más sabios, y de acuerdo con reglas como la de San Benito. A lo que el pobrecillo, así le llamaban, el pobrelo, se opuso recalcando la forma de vida de humildad y simplicidad. La innovación que votó de este encuentro entre San Francisco y Ugolino fue la organización de misiones a las llamadas tierras paganas. San Francisco decidió en un momento de su vida que lo que había que hacer era evangelizar a los infieles, pero sin espada. Entonces se presentaba en medio de un campo de sarracenos sin espada ninguna, imagina lo que le podía pasar. Tomó como misión la conversión de los musulmanes. Para ello se acompañó del hermano Iluminato para adentrarse en estas tierras. Al encontrarse con los primeros soldados sarracenos, fue golpeado, pero inmediatamente pidió ser llevado ante el sultán de Egipto, al-Malik al-Kamil. San Francisco tiene entonces 37 años, curiosamente la misma edad que tiene el sultán. Son dos relativamente jóvenes en aquella época, de 37 años, y la casualidad, o la no casualidad, ahí lo dejo, quiso que se llevaran muy bien. Se entendieron perfectamente. Al-Kamil era un tío ilustrado, le gustaba aprender idiomas, incluso hablaba mucho con los cruzados, porque su intención era que todos convivieran de forma pacífica en aquellas tierras. Sin embargo, los propios cruzados resistían a llegar a acuerdos con él, y lo que querían era conquistar y conquistar a fuerza de espada. Entonces le llamó muchísimo la atención que la postura de San Francisco fuera la de ir sin ningún escudo, sin ningún casco y sin ninguna espada, y querer hablar con él para convencerle de su fe. Según las crónicas de Buenaventura, Francisco, en su afán de convertirlo al cristianismo, invitó a los ministros religiosos musulmanes a entrar con él en una gran fogata, equivalente a una ordalía. La ordalía era meterse en medio de una hoguera, y si no se quemaban, el que no se quemaba tenía razón. Esto era una salvajada que hacían antiguamente, antes en tiempos de Mahoma, y aún San Francisco, no sabemos muy bien por qué, pensamos que por inspiración divina lo hizo, pero al-Kamil no consintió que San Francisco se tirara a ninguna hoguera. Lo que se hizo fue respetarlo. Le respetó tanto que le dijo: puedes visitar Tierra Santa y puedes establecerte a vivir en ella. Y yo me encargaré de que tus monjes
puedan estar en la Tierra Santa, en los lugares en los que puedas estar. Y le dio como salvoconducto, la siguiente es una imagen simpática porque con motivo de un centenario de la visita, Antonio Mingote hizo este dibujo, no sé si para la ABC, que entonces escribía el proceso, pues hizo esta ilustración que es bastante simpática. Ahí abajo dice: el sultán al-Malik, perplejo ante el rarísimo cristiano Francisco de Asís. El Malik estaba acostumbrado a ver a unos cristianos con espadas y con cascos y armando follón y dando guerra, y este hombre se presentaba allí descalzo casi y pidiéndole que quería hablar con él porque lo quería convertir. Para que lo dejaran, lo respetaran, es una pena que sea pequeño, pero para que lo respetaran le regaló un cuerno de marfil bien labrado que actualmente se conserva en la Catedral de Asís. Allí se puede ver este cuerno. Ese cuerno le sirvió de salvoconducto. Bien, ahí tenemos la ciudad de Jerusalén, como era más o menos en el siglo XIII, que es cuando San Francisco consigue llegar. El encuentro insólito dejó gran huella en San Francisco, seguramente convencido de la profundidad de la fe del sultán y teniéndolo por hombre de paz. Un hecho que cambió el modo en el que Francisco veía a los musulmanes, hasta el punto de que el santo, al volver a su tierra, va a redactar una regla en el 1221 donde incluirá un capítulo entero a quienes por divina inspiración querrán ir entre sarracenos y otros infieles. Es decir, que incluyó un capítulo dentro de su regla para que los propios frailes pudieran evangelizar a los musulmanes, sarracenos y otros infieles, enseñando a sus frailes cómo deben de vivir en paz entre musulmanes. Hoy en día, los franciscanos entre los musulmanes están muy bien considerados. Yo sospecho, y esto es cosecha propia, que San Francisco produjo el milagro, porque 800 años después, que los franciscanos y los musulmanes se sigan llevando bien, es un lujo. Este es el encuentro de dos creyentes, uno musulmán y otro cristiano, dos hombres libres que supieron reconocer el signo de Dios el uno en el otro y sembrar un precedente de paz. Gracias a ese encuentro y a la cantidad de lugares custodiados por los franciscanos en Tierra Santa, en toda Galilea, en Nazaret, en el monte Tabor, en el monte de las Bienaventuranzas, en Caná de Galilea, en Tiberiades, en Jerusalén, en Belén, cualquier peregrino latino, así nos llaman a nosotros cuando vamos a aquellas tierras, nos llaman los latinos, no nos llaman los católicos, podemos ir tranquilamente y celebrar misa allí con los franciscanos o con el cura de la parroquia con quien vayamos a Tierra Santa. Es un lujazo poder ir a Tierra Santa y todo gracias a ese encuentro. Parece mentira que hayan pasado tantos años y ellos sigan perpetuando lo que se derivó de aquel encuentro. Uno de los principales beneficiados fue Francisco de la Cruz cuando fue con la cruz de cuestas hasta allí, porque los franciscanos también le acompañaron, lo veremos ahora un poquito más adelante. Otro dato curioso de San Francisco, no me quiero extender con esto porque es mucho, pero estamos en un lugar privilegiado para hablar de belenes. Sabéis que aquí arriba hay un museo de belenes. Pues el Belén es un invento franciscano, fue San Francisco el que lo ideó. Aquí da el dato, en el año 1223, en Navidad, propuso hacer un Belén viviente, con ovejas, con vacas, con establos y con figurantes de verdad. Y a partir de ahí hizo la tradición de hacerlos en figuras pequeñas de madera. Y gracias a San Francisco tenemos no solo que podemos ir a Tierra Santa, sino que además en Navidad celebramos la Navidad poniendo belenes en nuestras casas. O sea, yo creo que le debemos bastante a San Francisco de Asís. Cuando San Francisco de Asís regresa ya de su entrevista con al-Malik y deja ya unos monjes para que se queden como custodios de Tierra Santa, recibe los estigmas de Cristo el día 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, del año 1224. Estaba en éxtasis en oración y recibió los estigmas de Cristo, lo has dicho, en las palmas de las manos, en los pies y en el costado. Y los llevaría hasta el día de su fallecimiento, que fue el día 3 de octubre del año 1226 y tenía 44 años. Falleció ahí, en la Porciúncula. Hoy en día, si se pasa por la Porciúncula, en cualquier día del año se gana la indulgencia plenaria. Es un privilegio que el Papa le concedió a los franciscanos. En cualquier día del año se puede pasar por esa puerta rezando el credo, con arrepentimiento, confesando y comulgando, y se puede ganar la indulgencia plenaria. No hace falta que sea año santo como hacemos aquí en Santiago de Compostela con ese Jacobeo. Bien. Esa es la tumba de San Francisco de Asís, que está en la cripta de la iglesia principal de Asís, la del Despojo, y esa es la iglesia de Asís, la principal, la del Despojo. Bien, pues hasta aquí la peregrinación por esas tierras de San Francisco de Asís. Ahora voy a empezar, no quiero alargarme mucho, no sé si estoy aburriendo o no, estáis a gusto. ¿Me parece interesante? ¿Está bien? Sí. Me alegro. Voy a echar un trago de agua, con permiso. Está muy interesante, ¿eh? Muchas
pero no se pilla de paso Nada. y tenemos... Buen camino que le viene. Bien. Fray Francisco de Asís, sabéis que fue el fraile que llevó una cruz a cuestas hasta Tierra Santa y volvió, y luego pasó por Santiago de Compostela, pasó por Roma, conoció a dos papas, uno a la ida y otro a la vuelta. Era natural de Mora de Toledo, esa es la iglesia parroquial de Mora. Lo curioso del nombre, porque no lo sabía hasta que he hecho esto, es que es la parroquia de Santa María de Altagracia. Cuando tenemos aquí el convento de los frailes, que es el de Nuestra Señora de Gracia. Hay muchas casualidades en estas vidas paralelas. Lo bautizaron a Fray Francisco en Mora, en la pila bautismal que se conserva, que creemos que es la misma, donde lo bautizaron. La siguiente, esa es la pila bautismal que hoy en día se conserva en la iglesia parroquial de Mora. Suponemos que fue el mismo donde a Fray Francisco de la Cruz se le bautizó. Bien, este es el convento de Santa Ana en la Alberca de Záncara. Aquí tomó el hábito a los 32 años, el 29 de marzo de 1619, en el convento de Santa Ana, en la Alberca. Como dato curioso contar que esa cruz de piedra, si no me equivoco y me corrijan los de la Alberca, marca el lugar donde se arrodilló Fray Francisco cuando llegó al convento por primera vez. Y os cuento así un poco por encima. Antes de estar en el convento de Santa Ana, Fray Francisco tuvo una vida muy extenso de contar, pero estuvo buscando su lugar, no encontraba su lugar. En ninguno de los sitios a los que iba lo encontraba y había siempre una voz que le decía: aquí no es. No sé si es aquí no es o aquí no es. Aquí no es. Curiosamente, cuando llegó a la Alberca de Záncara, se arrodilló en ese mismo lugar viendo al convento y escuchó la voz que le dijo: aquí es. Y aquí se quedó. Para bien de la Alberca y de San Clemente y de la comarca, las cosas como son. La siguiente es el interior, ese es el interior de la iglesia del convento de Santa Ana. La profesión de fe y los votos los hace el día 29 de mayo del año 1620. Ese mismo día le pide al prior que quiere llevar el nombre de Francisco de la Cruz. Cuenta Sebastián Muñoz en su libro que Fray Francisco se autoimpuso una vida de ayunos y de sacrificios en el convento. Dedicaba su tiempo a la oración, al ayuno, los trabajos más duros en la comunidad y la petición de limosnas para los pobres. En el año 1641, es decir, 21 años después de haber llegado a la Alberca estuvo 20 años, donde fue un fraile totalmente anónimo. Llevaba una vida muy dura, ayunaba mucho, se mortificaba muchísimo, pero de no haber sido, por lo que vamos a contar a continuación, Fray Francisco hubiese sido un fraile más de España, de los que habitaban en tantos conventos, y no hubiese pasado más allá. Pero ocurrió algo. Con 55 años de edad, en 1641, toma la determinación de peregrinar a Tierra Santa con la cruz a cuestas, por tener una visión y escuchar lo siguiente: está Dios enojado con los hombres por sus muchos pecados. Es cierto que se los perdonará si hiciesen penitencia. Entonces considera Fray Francisco que él es parte de la culpa del enfado de Dios y resuelve que solo puede arreglar este enfado divino si hace una mortificación corporal hasta el extremo de portar una cruz hasta el mismo lugar de la crucifixión de Cristo, en Jerusalén, sobre sus hombros. El contexto histórico en el que Fray Francisco toma la cruz y se va a peregrinar a Roma y a los santos lugares es la guerra de los 30 años. Es una guerra religiosa entre cristianos, digamos, entre protestantes y católicos, y con los años fue derivando a una guerra de territorios. La crisis en Europa, por culpa de la guerra, fue tremenda y hubo épocas de hambruna. Los reyes se gastaban el dinero en guerrear en vez de ayudar al pueblo, y eso Fray Francisco lo llevaba como muy introducido dentro. Es decir, él sabía que el hombre estaba cometiendo pecados muy graves y él quería resarcir a Dios de alguna forma llevando esa cruz, nada menos que a Tierra Santa. Os cito una parte del libro que me parece interesante citarla tal cual. Por este mismo tiempo vio una maravillosa visión, que fue la tercera que tuvo de la Santa Cruz, apareciéndosele en el aire y dándole Dios clara inteligencia de que gustaba que hiciese otra como aquella, y la llevase en peregrinación a Roma, a Jerusalén y a Santiago de Galicia, y que con esta penitencia se aplacaría para estorbar un mal grande que amenazaba la cristiandad, quedando Fray Francisco de la Cruz con ardentísimos deseos de ejecutar la voluntad divina y cada día más certificado que conseguiría la licencia de casi 2 años había pretendido. En 1642 escribe una carta al padre prior del convento y le pide permiso para hacer la peregrinación a Tierra Santa, pasando por Roma entre los años 1643 a 1646. Ese mismo año, el 29 de diciembre, el prior firma el permiso para que Francisco
haga su peregrinación. Acaba de cumplir 57 años. Poneros en situación. 57 años, siglo XVII. Y va a coger una cruz y se va a ir andando hasta Tierra Santa y va a volver. Y a pan y agua. Yo todavía no lo entiendo. Por más veces que me lo repito, no lo entiendo. ¿Cómo puedes hacer eso con esa edad y a pan y agua? Increíble. Perdonad que me he dejado algo que creo que es fundamental. Porque es la confección de la cruz, que por eso está esa foto ahí. Bien. Sigo citando el libro. En fin, se le concedió con grande consuelo de todos, el 7 de febrero de 1643, con calidad, que el peso de la Santa Cruz no puede exceder de 15 libras castellanas, vienen a ser unos 7 kilos. Y Fray Francisco, habiendo conseguido la del Señor Luce de su santidad y después de haber hecho extraordinarias mortificaciones y penitencias, por el buen suceso del negocio tan arduo, pasó a San Clemente a disponer que se hiciese la cruz, la cual labró un carpintero que se llamaba Alonso de Haro. Y es de advertir que desde luego que quiso nuestro Señor mostrar cuánto era de su agrado la formación de esta Santa Cruz, porque el dicho oficial, es decir, el carpintero, andaba enfermo, y desde que dio el primer martillazo en su labor, se halló libre de la dolencia que le afligía. Es decir, ya antes de que la cruz existiera, ya hizo algún milagro. Formóse un letrero en los brazos de ella, con las palabras de San Mateo en el capítulo 16 de la Sagrada Historia, que dice: Qui vul venire pos mi, toyat crucem sua et sequatur me. Que viene a decir algo así como: el que quiera venir en pos de mí, que coja su cruz y me siga. Y otro a lo largo del lugar de San Pablo, el capítulo 2 de la epístola a los filipenses, que dice: Humillavis me, se me dipsum, usqueat morten autem, crucis. Que viene a decir algo así como: se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz. Esas dos inscripciones figuran en la Santa Cruz, si no me equivoco. Sí. Sí. Ahora necesitamos una grabación. Las cuales, dos lugares de las divinas letras se pusieron en la Santa Cruz por especial inspiración de Dios, que para ello tuvo nuestro hermano, para que no faltase circunstancia en la obra que no fuese digna de veneración. Fabricada la Santa Cruz, y este es un episodio bastante curioso, faltaba pagarle al carpintero, y estando nuestro hermano con él a la puerta de la casa, tratando del precio para saber qué cantidad había de pedir de limosna para la paga, pasó por allí don Juan Pacheco de Guzmán, caballero de la orden, aquí pone de Alcántara, pero ahora os contaré que no era de Alcántara, era de Calatrava. Sabiendo de qué se trataba y conociendo la suma pobreza del religioso, sacó el dinero y pagó la santa hechura. Y Fray Francisco la llevó a un aposento que le daba en su casa doña Ana de la Torre, en donde estaba cuando salía a pedir en aquel lugar las limosnas que le mandaba la santa obediencia. Desde allí la llevó a su convento y en las 2 leguas que hay desde San Clemente a la alberca. Fijaos qué historia más bonita. La cruz de la alberca de Záncara se hizo aquí. Aquí empezó de verdad la peregrinación de la Santa Cruz. Y ya hizo un milagro antes de hacerla, el carpintero. Os cuento ahora que, buceando en los libros de don Diego Torrente, en el tomo 2, en la página 349, me he encontrado con este caballero, que dice don Diego, no es que lo diga don Diego, es que el documento que hay en el ayuntamiento, que copió don Diego, no es de la orden de Alcántara, como escribe el autor del libro, sino de la orden de Calatrava. Según don Diego es, Juan Pacheco de Guzmán era caballero de la orden de Calatrava, era vecino de San Clemente y tenía fama de licencioso y mujeriego. Cuando he descubierto este libro de don Diego y he visto que era San Clementino y además era un tío mujeriego, digo, ¿no querría este hombre expiar sus pecados pagando la cruz? Pues seguramente viniera por ahí. Por ahí algo le movería al hombre viendo a Fray Francisco regateando o no con el carpintero y dijo, esta cruz la pago yo porque tengo que expiar los pecados de alguna forma. Y eso como dato curioso, y me ha parecido muy bonito ver que don Diego tiró mano del Ayuntamiento de San Clemente para sacar un documento donde se cita al mismo caballero que pagó la cruz. Bien. Cuando llega Fray Francisco llega al convento de la Alberca, dice, fue muy bien recibido en el convento, y habiendo llegado el dichoso día del cumplimiento de sus licencias y principio de su peregrinación, se despidió tiernamente de la imagen de Nuestra Señora del Socorro, para no apartarla de su corazón en todo el camino, y con muchas lágrimas de aquellos observantes religiosos. Imaginaros la escena. Un hermano se va con una cruz a cuestas,
Yo me la quiero imaginar y leyendo esto, hasta casi me emociono, porque fíjate, se nos va un hermano nuestro, a Dios sabe dónde, nunca mejor dicho. En especial, tenía lágrimas en los ojos el padre Fray Juan de Herrera, que le puso como precepto que al entrar en cualquier lugar siempre fuese recta a la iglesia y hiciese oración al Santísimo Sacramento, el cual empezó a ejecutar en el mismo momento en el nombre de la Santísima Trinidad y de su Madre Santísima del Carmen. Salió de peregrinación en forma apostólica con su cruz a cuestas, que pesaba 15 libras, el 16 de marzo del año 1643, siendo de edad de 57 años, 2 meses y 20 días. Bien, las siguientes fechas son en Pamplona, el 12 de mayo de 1643, ahí tenemos en azul la peregrinación que hizo Fray Francisco, y en verde, o sea, hacia Roma y Tierra Santa, y en azul el regreso. Fueron 3 años de peregrinación completa. El 2 de mayo de 1643 le sitúan en Pamplona, el 20 de mayo en Tolosa, pasó por Bayona, Saboya, Niza, Génova, Milán, Parma, Florencia, y en Roma se entrevistó con el Papa Urbano VIII. En Roma se quedó 7 meses. No sabemos exactamente qué pasó, pero son 7 meses que tuvieron que dar fruto por algún lado. Como curiosidad sobre Urbano VIII, siguiente. Eso es he encontrado en internet un grabado parecido a cómo debía de ser el Vaticano en el siglo XVII, que es lo que se encontró Fray Francisco cuando llegó allí. La siguiente foto también es de Roma, de esa época, y la siguiente foto es del Papa Urbano VIII. Pena que se vea tan pequeña, pero bueno. Para situar un poco Urbano VIII, decir que fue amigo personal de Galileo Galilei. Coincidieron en el tiempo. Ahí tenemos una foto de un retrato de Galileo. Y como dato curioso de Urbano VIII también decir que fue el que ideó el castillo de Castel Gandolfo, que es donde van los papas a veranear en verano. Fue idea de este papa. Y ya como dato negativo de Urbano VIII, esta es una foto muy curiosa que me encontré en internet buscando cosas de Urbano VIII. Fijaros en el Panteón de Roma. Tiene 2 campanarios. Eso es impensable. Resulta que Urbano VIII pertenecía a la familia de los Barberini. Y había en Roma una leyenda que decía: lo que no se cargaron los bárbaros se lo están cargando los Barberini. Y es que decidió hacer cosas como esta, o es un crimen contra el arte, pegarle 2 campanarios al panteón. Bueno, con los años los quitaron, lógicamente, y actualmente están sin campanarios, actualmente se ve así, sin campanarios. Esta es la cúpula del interior del Panteón de Roma, y lo curioso es que esos casetones que se ven vacíos, en origen estaban rellenos de bronce. Imaginaros cada casetón de bronce, los kilos de bronce que tendría. Bueno, pues Urbano VIII fue el que decidió quitar todos los casetones para hacer una cosa que hoy conocemos todos, que está en Roma: el baldaquino de la Basílica de San Pedro. Está hecho con el bronce que tenía ni más ni menos que el Panteón de Agripa. En la siguiente foto vemos un detalle se ve muy mal, es una pena que esto se las haga pequeñas, pero esas son las columnas salomónicas que tenían los casetones. Bueno, se dice también, esto no sé si está documentado o no, que sobró tanto bronce de aquellos casetones que todavía le dieron tiempo a hacer unos cañones, que son los que están en el castillo de Sant'Angelo, a orillas del río Tíber, muy cerca del Vaticano. Vale, esa es la tumba de Urbano VIII, en la Basílica de San Pedro. El siguiente mapa creo que se va otra vez. Bien, estamos en Roma y Fray Francisco se sube andando hasta Venecia, y en Venecia toma un barco. Pasa por Bolonia y en el barco se pasa por la isla de Zante, en Grecia, que ahí no sé exactamente dónde está, y luego llega a Egipto, al Cairo, y en el Cairo tiene un episodio porque te muerde un perro de color negro, y bueno, al final se salvó. No sé muy bien la historia porque no tengo mucho tiempo para verla, pero bueno. Después pasa por Alejandría, y curiosamente esta ciudad que está aquí, que apenas se ve, este es el Cairo, esa ciudad es Damieta. En Damieta, donde San Francisco se había reunido con el sultán de Egipto. Otra cosa paralela entre ambos Franciscos. Y de ahí cogió otro barco y fue hasta Jaffa. Jaffa está allí, y Jaffa es una ciudad que hoy en día está en Israel, que es justamente donde está el Monte Carmelo. El Monte Carmelo no es un monte como tal, es una cordillera, y el final del Monte Carmelo acaba en el mar, justo en Jaffa.
Lo bonito de Monte Carmelo es que la Virgen del Carmen, que es una imagen sedente, está sentada ahí mirando justamente hacia España, hacia Occidente, hacia donde estamos nosotros. En la parte del convento, en la parte de abajo, hay unas cuevas donde San Elías, para nosotros San Elías y para los judíos que van allí en peregrinación los judíos, es el profeta Elías. Entonces ahí hay una especie de puzzle de peregrinos, unos cristianos y otros judíos que van al mismo lugar por el mismo motivo. La siguiente foto es esta es una imagen del actual convento carmelita del Monte Carmelo. Allí es donde los cruzados, desde allí trajeron los cruzados la vocación a la Virgen del Carmen. La llaman la Estela Maris, la estrella del mar, precisamente porque está el Monte Carmelo en las faldas de un monte que está al lado del mar Mediterráneo. Bien, esta es la imagen de la Virgen del Carmen que os digo que está mirando, está justamente situada mirando a Occidente, a donde está España. Lo curioso es que es una imagen de la Virgen del Carmen sentada, una imagen sedente. En San Clemente tenemos una, en el convento de los frailes. No hay muchas vírgenes del Carmen sentadas. Yo, de hecho, solo he visto dos, esta y la de los frailes. No he visto más, no sé si habrá una más por ahí. Pero es muy curioso cómo se la representa sentada a la Virgen del Carmen. Bien, este es un grabado de Jerusalén en los tiempos en que Fray Francisco más o menos pudo encontrarse con la ciudad. Aquí en primer término vemos la cúpula de la roca, esta es la mezquita de Al-Aqsa, esto es la explanada de las mezquitas, y allí en esta parte de aquí, ahí está el Santo Sepulcro, que actualmente es el barrio cristiano. En tiempos de Cristo eran las afueras de Jerusalén, y allí en el sepulcro pues no había nada más que el Gólgota, que es donde ejecutaban a los reos, y allí, justamente al lado, fue enterrado el mismo Cristo. Entonces la iglesia del Santo Sepulcro es tan grande que abarca el lugar del Calvario y el lugar de la resurrección en el mismo templo. Esta es la ciudad de Jerusalén actualmente. Aquí antiguamente estaba el templo de Jerusalén, donde está, en tiempos de Cristo estaba el templo. Esta es la mezquita de Al-Aqsa, y el Santo Sepulcro es esta cúpula de aquí. Esta es la iglesia del Santo Sepulcro actualmente. Entonces Fray Francisco recorrió todos los santos lugares con la cruz a cuestas. Los carmelitas lo acompañaron desde el Monte Carmelo y no lo dejaron. Lo bonito de la historia es que cuando llega a Jerusalén, los franciscanos lo están esperando. Gracias a San Francisco, Francisco pudo ir con la cruz. Esto es lo bonito cuando he tenido que hacer la ponencia, lo bonito de los dos Franciscos es esto, es que gracias al uno, el otro pudo ir después. Si no hubiese sido por el primer Francisco, seguramente ni el segundo Francisco ni ninguno de los que estamos aquí pudiéramos ir a Tierra Santa. Por el follón que tienen allí montado los musulmanes, los judíos pero gracias a los franciscanos podemos ir. Este es el lugar del Gólgota actualmente. Debajo de esta piedra de aquí está la roca del Calvario. Actualmente se puede ir ahí de rodillas, puede meter la mano en el lugar donde estuvo clavada la cruz de Cristo. Lo bonito de esta historia, repito, no me quiero repetir, es que Fray Francisco consiguió estar ahí y colocó la cruz que hay en la alberca de Záncara en el mismo lugar de la cruz del Calvario de Cristo. Y la tuvo allí 3 horas, las mismas 3 horas que estuvo Cristo en el Calvario, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Allí se veneró la cruz, y este es el Santo Sepulcro, que está a unos 30 metros de la foto que acabamos de ver. Esta construcción de aquí se llama el edículo, y ahí dentro está la losa, donde cuenta la tradición que estaba el sepulcro de José de Arimatea. Verás. Y cuenta la tradición que ahí resucitó Cristo. Por eso los católicos, cuando vamos a Tierra Santa, vamos a una tumba vacía. Ahí no hay nada. Hay una tumba vacía porque resucitó. La siguiente foto es una procesión de franciscanos alrededor del edículo en la Pascua. Y la siguiente es la Pascua ortodoxa. Los ortodoxos son muy de gastar velas y de pegarle fuego. Entonces, cuando llega el domingo de resurrección en esa iglesia, si busquéis en YouTube vídeos del domingo de resurrección, buscarlo porque es curioso de ver cómo cantan, cómo bailan, cómo le pegan fuego a todo. Bueno, están como locos con la resurrección. Bien, esto es Belén. He buscado una foto que se pareciese más o menos al Belén de los años en que estuvo por allí Fray Francisco. Y bueno, más decir, sí. Me copié el nombre del franciscano que acompañó a Francisco de la Cruz en su viaje por allí por Tierra Santa. Se llamaba Fray Pedro de Montepelusio.
Y el título se las trae. Era comisario apostólico de las partes de Oriente, custodio de Tierra Santa, guardián del monte Sión, del convento de San Salvador de Jerusalén. Todo este título era el que tenía el fraile franciscano que le acompañó. Bien, en la siguiente foto vemos un mapa de Galilea. Por toda esta zona se volvió Fray Francisco de la Cruz con la cruz a cuestas. Esto es Haifa, ahí está el Monte Carmelo. Aquí está Nazaret, el río Jordán, donde la bañó en el río Jordán. La misma cruz que hay en la alberca se bañó en el Jordán. Y luego bajó otra vez hasta Jerusalén y volvió hasta Haifa. Pasó por el valle de Josafat, el torrente Cedrón, Getsemaní, Jericó, las ciudades abrasadas, ahí lo cuenta el autor del libro, supongo que serán Sodoma y Gomorra, el Mar Muerto, Belén, Eicarén, que es donde el lugar de la visitación, donde la Virgen María visitó a su prima Isabel, donde nació Juan el Bautista, Nazaret, Monte Tabor, Cafarnaúm, muchos sitios que aquí me comió por no alargarme, pero estuvo en todos los lugares de Tierra Santa, en todos. Se despidió en Haifa y regresó por, esto es un mapa también de, quería que miren las distancias, que no son muchas, pero para ir andando sí tiene lo suyo. Haifa, si no me equivoco, está aquí, por aquí está Nazaret, y Jerusalén está por aquí, cerca del Mar Muerto, y ahí está Jericó. No son muchas distancias, pero para recorrer la cuesta, para recorrer la Tierra Santa, pues también pasó lo suyo. Bueno, pues ya regresa, se embarca en otro barco de Haifa, vuelve hasta Alejandría o a Damieta, creo, Damieta baja el Cairo, sube a Alejandría otra vez. Debía ser que en aquella época a lo mejor no viajaban barcos de Alejandría a Damieta, entonces tenían que pasar por el Cairo. Y después sube hasta Trieste. Y lo que ocurre en Trieste, que está en esta zona, al lado de Venecia, es muy importante, sobre todo para la vida de San Francisco, porque ocurre el milagro de apaciguar el viento. La siguiente foto creo que es Trieste, Jesús. Sí, eso es Trieste en la actualidad. Y en la siguiente foto se representa a Fray Francisco en un barco agarrado a la cruz, porque en Trieste hubo una tempestad justo cuando llegaban. Y el barco empezó a zozobrar y los marineros se pusieron a rezar. Fray Francisco se agarró a la cruz y la cruz hizo otro milagro. La tempestad se calmó y pudieron llegar a buen puerto. Por eso a Fray Francisco se le representa así, en un barco. Allí tomó otro barco que bajó hasta Lecce, que está en el tacón de Italia, y luego subió hasta Nápoles. Ya lo situamos en el mayo del año 1645. Y cuando pasa por Roma conoce a otro papa, ya había muerto Urbano VIII, y conoce a Inocencio X. Inocencio X bendice la cruz el 5 de junio de 1645 y permaneció en el convento carmelita de Traspontina. Este convento está justo, si habéis estado en Roma, en la vía de la Conciliación, que es la vía enorme que conduce justo hasta la plaza de San Pedro. Allí está el convento carmelita de la Virgen de Traspontina. Allí estuvo la cruz de la alberca de Záncara, estuvo expuesta allí durante 9 días en el altar mayor. Inocencio X, volvemos antes, es el papa que otorgó a Fray Francisco 2 indulgencias por peregrinar al altar de la Santa Cruz en la alberca de Záncara. Uno al altar de la Virgen del Socorro y otro al altar de la Santa Cruz. Le quería dar reliquias de muertos, pero Francisco le dijo: te voy a santidad, si yo con la cruz tengo bastante como para llevar restos de nadie. Y se lo conmutó por 2 indulgencias. Una se gana el domingo de la Santísima Trinidad y la Virgen del Socorro es en septiembre, no sé exactamente qué fecha, el 8 de septiembre. Este cuadro lo pintó Velázquez y representa a Inocencio X. Y al siguiente, esta es una estatua de Inocencio X en los Museos Vaticanos. En la siguiente foto vemos el convento que os he contado, que está en la vía de la Conciliación. Y la siguiente es el interior de la iglesia donde estuvo la cruz 9 días. Bien, ya deja Roma y sigue andando. Está en la ciudad de Lucca, actualmente en Italia. Sigue hacia el norte y pasa por Génova, está en la catedral de Génova, pasa por Niza, por la Provenza. Esta ciudad es Aix de Provenza, el Languedoc, el Rosillón. Estamos ya hablando enero de 1646. En todo el invierno llega hasta Bayona. Estos son la Ribia, o como dicen los castellanos, Fuenterrabía, que es el mismo pueblo, tiene 2 nombres. Entonces, suponemos que hizo, porque no hay ninguna foto, porque no hay ninguna documentación exacta de por dónde pasó con la cruz a cuestas, pero suponemos que hizo el camino del norte. Al llegar a Irún y a Hondarribia, fue por toda la cornisa cantábrica, con todo lo que eso conlleva en los meses de enero y febrero, porque no hay exactamente fecha de cuándo llega a Santiago. Sí la hay, porque llegó el 10 de marzo, el 10 de marzo de 1646. Estamos hablando que desde enero a marzo, esos 3 meses,
se los comió con todo el frío, atravesando la cornisa cantábrica con la cruz a cuestas. Y esta es digamos, Santiago de Compostela, la Catedral de Santiago, que se encuentra Fray Francisco de la Cruz a la izquierda y en la actualidad a la derecha. El claustro tiene ahí 2 pisos, aquí solo tiene 1. Vemos que la fachada barroca sustituyó a la románica. El pórtico de la Gloria ya queda cerrado ahí por una puerta, aquí no se ve, pero ya nos queda la intemperie, y aún así estropeó bastante, y bueno, han recuperado lo que han podido y ya os digo, se puede visitar con cita previa. Cuando la estancia de Fray Francisco en Santiago de Compostela fue muy breve, solo estuvo 3 días, y ya dejó Santiago de Compostela y llegó a un pueblo de León que se llama Valderas, donde hay un convento carmelitano. En Valderas, la patrona es la Virgen del Socorro. Y por eso también la devoción que Fray Francisco sentía, pues eso, ahí tenemos el convento y en la actualidad. Aquí Fray Francisco dio por final a la peregrinación, así lo cuenta en el libro. Este es el convento el escudo de los carmelitas calzados. Veis que no tiene la cruz en el medio y ese brazo que se ve con una espada de fuego es el brazo de Elías, porque en el Monte Carmelo es donde están enterrados Elías. Y ese es el lema de seguir a Cristo y imitar a María en el espíritu de Elías, es el escudo de los carmelitas antes de la reforma de Santa Teresa, de los calzados. La siguiente foto es el escudo de los carmelitas descalzos. Sigue estando el brazo de Elías con la espada de fuego, pero han añadido la cruz. Bien, a Madrid llega en mayo de 1646, ha pasado por Valladolid, y la cruz se pone en la capilla de la Concepción, donde estuvo en el altar mayor. Cuenta el libro que pasó por Toledo, el Hospital del Rey, la Virgen del Sagrario, y le acompañó Fray Juan de Camuñas. Y también habla de un milagro que se produjo en el río Tajo cuando tuvo que atravesarlo con unas mulas y unas cuerdas, porque el carro se quedó encallado cuando llegó a las Andalucía. Ya Fray Francisco ya estaría muy panchucho el hombre del pedazo de viaje que se había pegado, y vendría pues en el carro montado, porque ya como para caminar no estaría. En fin, llegó a la alberca, no queda constancia en qué fecha exacta llega a la alberca, pero estamos hablando del año 1646, y falleció en San Clemente el día 6 de julio de 1647, cuando tenía 61 años. Fijaros qué final de vida. Estás toda la vida dando tumbos, cuando encuentras tu sitio, te quedas mortificándote a pan y agua, y encima te vas con una cruz a cuesta a Jerusalén para terminar tu vida. Alucinante, lo de Fray Francisco a mí me parece alucinante, no sé cómo decirlo. Está enterrado en el convento de Santa Ana, en la alberca de Zaragoza. Y bueno, ya las últimas fotos, esta es una estampa de la Santa Cruz, con las inscripciones en latín que os he dicho. Ahí se ve mal, pero es un grabado que representa a San Francisco con la Virgen de la Fe. Con la Virgen de la Fe, ¿no? La Virgen del Carmen. O la Virgen del Carmen. Bueno. Y ya con esto termina, porque hay... Este cuadro actualmente es curioso porque se conserva en una iglesia en Puebla, en México. En México llegaron a conocer la figura de Fray Francisco. Ese gran desconocido de España, resulta que en México pues tuvo admiradores. Y ya la siguiente creo que es la Santa Cruz y el altar. Ya está la Santa Cruz en la alberca, no está en la actualidad, y el altar de la Santa Cruz. Y bueno, con esto he terminado la charla, espero que os haya gustado.